La gracia de comunicarse. Señor Jesús, llamaste amigos a los discípulos porque les abriste tu intimidad. Pero qué difícil es abrirse, Señor. ¿Cuánto cuesta rasgar el velo del propio misterio? ¿Cuántas trabas se interponen en el camino? Pero sé bien, Señor, que sin comunicación no hay amor. Y que el misterio esencial de la fraternidad consiste en ese juego de abrirse y acogerse unos a otros. Hazme comprender, Señor, que fui creado como un ser acabado, que no como un ser acabado y encerrado, sino como una tensión y movimiento hacia los demás, que debo participar en la riqueza de los demás y dejar que los demás participen de mi riqueza, y que encerrarse es muerte y abrirse es vida, libertad y madurez. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleco Comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al sábado 8 de agosto del 2026. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a los hermanitos que están en sala y que nos van a dirigir. Hoy está el grupo de oración de Bosa. Dorita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Sean bienvenidos también todos aquellos que nos ayudan a compartir esta liturgia a través de las distintas redes. Recuerden que este es el momento propicio para compartirlo, para compartir el video, para suscribirse, para darle like. Este es el momento propicio. Entonces, Dios bendiga a todos los que nos ayudan a compartir este video. Qué bonito saber que se pueden recibir bendiciones de una manera tan sencilla, ¿no? A veces creemos que hay que hacer mucho esfuerzo y que tenemos que hacer muchas cosas para ser bendecidos. Y compartiendo la palabra de Dios, siendo luz para los demás, llevándoles el mensaje, estamos siendo bendecidos también. Dios bendiga a los hermanitos que nos quieran apoyar económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dorita, muy buenos días, el Señor la bendiga, la invito para que oremos y para que le pidamos al Señor su gracia para poder prestar un muy buen servicio. Amén. Muy buenos días, Normita y mi querida comunidad. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, mi Dios y mi Rey celestial, aquí estamos con alegría otra vez, Señor, a encontrarnos contigo, pidiendo la efusión de tu Santo Espíritu, pidiendo como el profeta Habacuc que nos hable, Señor, disponiendo nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra liturgia. De la profecía de Habacuc. Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? Oh Santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos puros para contemplar el mal. No soportan ver la opresión. ¿Por qué, pues, ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá batiendo su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido
en la muralla y observaré a ver qué me responde como réplica a mi demanda. Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en la tablilla, que se lea de corrido, pues la visión tiene ya, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido, el refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Cañan en honor del Señor, que reside en Sión. Narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segunditos para que la palabra del Señor baje del cerebro al corazón y compartimos lo que el Señor ha hablado hoy. Bueno, mis hermanitos, los invito para compartir lo que el Señor ha hablado a su vida. Ruthcita, muy buenos días, bienvenida. Dorita, muy buenos días, y para todos mis hermanos, un abrazo en Cristo Jesús. Me voy a referir al Santo Evangelio. Yo siempre digo que solamente viviendo en comunidad es la única manera de tener ese encuentro personal con el Señor. Experienciándolo, viviéndolo, creerle a Él,
porque nosotros sabemos y lo dice la palabra, con Él podemos hacer todo y sin Él nada, absolutamente nada. Y nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. Eh, esta semana y siempre, como Norma nos lo recalca y la palabra lo dice, nos dice el Señor todos los días, no tengan miedo. No sé por qué nosotros, yo lo digo por mí, a veces tenemos miedos, dudas, pero de verdad que cuando hay esa comunicación, esa intimidad como la oración de Normita, ¿no? Y esa comunicación con el Señor, en realidad no tenemos miedo, de verdad que en medio de todas las circunstancias que nos suceden todos los días, muy buenas y otras no tan buenas, y que siempre las estamos viviendo, em, lo digo como testimonio, mi salida de Colombia, mi vida personal, solamente hablar con él en esa intimidad y saber que inmediatamente responde a esas preguntas, porque a veces ni siquiera es que estemos pidiendo, sino como esas dudas que tenemos y le preguntamos y él responde. Entonces, siendo testimonio de ese Dios vivo en nosotros, de ese Jesús resucitado, de, de que siempre que nosotros hagamos algo, como lo dice también en el nombre, porque todo tiene que ser en el nombre del Señor. A veces nosotros pensamos que es por nuestras fuerzas pero si nosotros lo hacemos todo en el nombre del Señor, eso es como cuando se va a una misión o la misión que tenemos siempre. Yo creo que todos los días tenemos misión y siempre lo que nosotros hagamos es en el nombre de Jesús. No hay otra manera de poder vivir y experienciar o mirar los milagros que todos los días tenemos a nuestro alcance. Abrir los ojos, yo siempre lo digo, el latido de nuestro corazón, la respiración, ver la naturaleza, los acontecimientos de cada día. Eso, eso es milagro, milagro. Entonces, yo creo que hoy eh, me llama a mí y para poder vivir esa fe, para que esa fe madure, como lo decía también la oración de Normita, para poder tener esa libertad en nuestra vida, solamente es en comunidad, en iglesia, donde nosotros podemos vivir eso. Como comunidad puedo dar testimonio y testimonios inmensos cualquiera de nosotros podemos dar en comunidad de lo que sucede en la oración, de lo que sucede en los encuentros cuando se va a una misión, lo que sucede que nosotros mismos lo hemos visto y experienciado en nuestra comunidad. Entonces, solamente porque yo solita no puedo. No puedo solamente en comunidad. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor y hacemos lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que hacen los siervos, los discípulos del Señor. Que hoy la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos quita el temor, la gracia, el amor de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, nos ayude, nos guíe, sea Él siempre en nosotros para poder hacer cosas grandes, porque el Señor lo dice en su palabra, cosas más grandes harán ustedes, pero tienen que siempre estar a mi lado, de su mano. Entonces, para que en esa primera lectura, como lo dice en lo último que me llamó mucho la atención, que si tuviéramos esa fe tan pequeñita y la única forma de que esa fe crezca y se madure es solamente en comunidad, podremos hacer muchas cosas, pero es que no somos nosotros, vuelvo y lo digo. Es en el nombre santo de Jesús, por la gracia, que todo es regalado, todo es dado con amor, con justicia para cada uno de nosotros, que nosotros le creamos a Él. Que sobre todo tengamos ese encuentro personal con Él para poder experienciarlo y vivir esa intimidad con Él, esa comunicación diaria con Él. Que para que así como en el Salmo, digamos nosotros que siempre Él es el refugio en los momentos de peligro y que los que conocen el nombre del Señor, Él nunca nos abandona porque también lo dice en su palabra. Jamás nos va a dejar solos. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que me dice la palabra. Dios les bendiga grandemente. Amén, Ruthcita, muchísimas gracias. María Nancy, por favor.
Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo pensaba, como otras veces he escuchado al Señor en la dulzura de su palabra, he sentido la dulzura de su mirada y pensaba, el Señor también a veces hablaba fuerte, hablaba fuerte eso de que generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y yo decía, y nosotros a veces tan hipersensibles que no pueden ni mirar ni decir nada, sino como que pretendemos que todo el mundo nos hable con palabras azucaradas. Así sean falsas, no importa, pero son palabras azucaradas. Porque si me habla un poquito fuerte, entonces está hiriendo las fibras más profundas y más sensibles de mi ser. Y entonces ese señor no sirve, ese señor no sabe tratar a la gente, ese señor o esa señora, bueno, qué sé yo. Y veo aquí como unos discípulos, el Señor les habló así porque les hablaba a ellos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? No, eh, incrédula. Ellos, de cierta manera, agacharon el moño porque después se fueron a preguntarle al Señor. ¿Por qué nosotros no pudimos? O sea, fueron humildes. ¿Por qué no pudimos nosotros? Y él en esa humildad le respondió por su poca fe. Entonces me preguntaba la fe, la fe, la fe. Inmediatamente me acordé de aquel hombre que también suplicando por su hijo, le dijo al Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe, ayuda mi fe. Me acordaba que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene a la ayuda de nuestra oración, de nuestra fe, de nuestra quehacer, de nuestro servicio, y que el Espíritu Santo incluso nos ayuda en esa falta de fe. ¿Y cómo tiene que ser esa fe? Imagínate, tan pequeña como un grano de mostaza, pero que mueve montañas. Y no, entonces ¿cómo es esa fe? A veces tenemos tan desfigurada la palabra y el significado de la fe, no es simplemente creer. Y por lo menos en este caso que era curar un niño, sacar un demonio, era una fe que tenía que ser especial, una fe acompañada de misericordia, de amor, de empatía, de ponerme en el lugar del niño, del hombre, una fe acompañada de todo eso que es el Señor. Entonces no es una fe así de simple, no es una fe tampoco pasiva y resignada, ¿ven? Porque es que una cosa es no pedirle al Señor con estrés y con exigencia, pero otra cosa es también un poco así como resignado, llenos de miedo, como decía Ruquita que hablaba ahorita del miedo. No es pedirle llenos de miedo, de resignación, no. Es una fe de verdad acompañada de todo lo que es el Señor, del amor, incluso de la intranquilidad o el dolor de imaginarme a este niño en esas situaciones y este padre también sufriendo lo que sufría su hijo. Esa realmente, más que creerle y ponerme también en el lugar del otro y desde el amor y no desde la hipersensibilidad y no desde tantas otras situaciones humanas, así orar por él. No orar por orar, no creer por el creer, no tenerle el miedo. El miedo se presenta, pero no tenerlo ahí, aferrarnos a él, no dejarlo ir. Escuché decir que una emoción cuando se dispara no dura sino 90 segundos. En esos 90 segundos yo decido qué hago con esa emoción. ¿La alimento o la dejo ir? Entonces yo puedo tener el miedo, puede venir el miedo, pero yo no lo alimento. Yo digo, el amor perfecto, echa fuera todo temor y no lo alimento y lo dejo ir.
O si no quiere ir aún con miedo, hágale. Pero ponerme en el lugar de las personas, empatía, misericordia, amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor me pregunta. ¿Hasta cuándo yo seré con esa fe tan tambaleante como las olas del mar? ¿Hasta cuándo seguiré más bien? Porque percibo un hasta cuándo en la primera lectura. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice Habacuc. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir todo esto? ¿Hasta cuándo me van a dejar de tratar así? Yo no, mejor no vuelvo allá. La más fácil es alejarme y no para que me hablen así. ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo no? Desde ahora, más bien digo yo, me voy a disponer más para el Señor. Voy a alimentar esa fe que tengo con amor, con misericordia, con empatía y con amor a la voluntad del Padre, pero también con amor a las personas. Porque pienso que mi fe se mide, mi relación con Dios se mide también en mi relación con los demás. Muchas gracias. A su merced, Nancita, muchas gracias. Celina, muy buenos días, bienvenida. Y Gracielita enseguida, no sé cuál de las dos levantó la manito primero, pero el orden no afecta el resultado. Bienvenidas. Adelante. Gracias, mi Dorita. Bueno, acá, de acuerdo a la lectura, nos damos cuenta la confianza inquebrantable, ¿cierto? En Dios frente al sufrimiento y a la injusticia humana. Vemos que el profeta Habacuc cuestiona a Dios, ¿cierto? Porque le permite la violencia, la opresión y se va en silencio, que los malvados estos devoren, ¿cierto? A los justos. Se siente que Dios calla ante el sufrimiento de su pueblo y siente que Dios responde, ¿cierto? Que el mal tiene un límite y que la justicia llegará a su debido tiempo. Acá vemos que el justo vivirá por su fe. Esto significa que a veces nos encontramos en momentos oscuros, difíciles, ¿cierto? Donde no entendemos nada, pero la lealtad y la confianza firme en Dios, Él es como nuestro escondite, nuestro refugio. Él es, si nosotros tenemos esa fe en Él, ahí encontramos todo esto, ¿cierto? Entonces, ahí nos invita a que realmente seamos fiel al Señor y tengamos esa fe en Él. Y en el Salmo nos muestra que Dios es un juez justo. Es nuestro amigo, es nuestro escondite, es nuestro refugio. Seguro para Él, como para el pobre y el afligido en los tiempos de angustia, porque cuando nosotros nos encontramos en una situación como esa, eso es solo dejarnos encontrar por el Señor, orar a solas y créame que uno siente esa paz, al menos ese alivio. Vemos que siempre nos recuerda que a la necesidad no será, o a las necesidades no será olvidado, ¿cierto? Para siempre, ni se perderá la esperanza, porque la esperanza la tenemos en Dios, y si perdemos esa esperanza en que estamos, ¿cierto? Tenemos que darle ese lugar a nuestro Señor siempre, es la enseñanza que siempre nos ha dejado. Y en el Santo Evangelio pues vemos cómo ese padre desesperado lleva a su hijo, ¿cierto? Ese niño endemoniado se lo lleva a los discípulos, pero ellos no logran sanarlo. Mientras que Jesús expulsa el mal y les reprocha su poca fe. Acá Jesús nos explica que para transformar la realidad y mover montañas, vencer los obstáculos más grandes, por más imposibles que sea, no se requiere una fe gigantesca en nuestras propias fuerzas, sino una fe que uno la sienta, ¿cierto? Una fe auténtica, una fe limpia, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, pues para enteramente
estemos en el poder de Dios y entreguémosles todo a Dios. Eso es lo que nos enseñan las lecturas y nos invita a pasar del lamento a la duda, ¿cierto? A la confianza activa, que cuando sientas que el mundo es injusto, como Habacuc, la angustia te abruma, ¿cierto? No lo permitamos. Esa fuerza se alcanza para resolver los problemas. Entonces, tengamos esa fuerza, esa fe, las respuestas de Dios en nuestra vida renuevan nuestra fe, ¿cierto? Siempre démosle ese primer lugar a Él, porque no estamos solos. Solo basta con tener esa confianza en Él, entregarle todo en manos de nuestro Señor y es suficiente para obtener esas respuestas imposibles, para, para entregarnos todo a Él y abandonarnos en nuestro Señor, que es lo que más necesitamos, tener esa confianza, esa fe y ese amor en el Señor, que Él nos aliviará y nos ayudará a llevar esa carga más ligera. Amén. Gracias, mi Dorita. Amén, Gracielita. Muchísimas más gracias. Bueno, mi hermanita Celina no puede participar por fallas del sistema, pero igual le agradezco que está ahí con nosotros. No puede activar su sonido, pero está en la sala, que es lo que importa. Entonces, creo que no hay más participaciones. Entonces, voy a dar mi compartir. Bueno, en la primera lectura, bueno, la primera lectura y el Santo Evangelio siempre se enlazan, ¿no? La primera lectura, aquí vemos al profeta Habacuc, que fue uno de los 12 profetas menores. Su libro pues fue muy pequeño, de solo 3 capítulos, pero fue muy importante y me hizo reflexionar que su sentir es muy parecido al nuestro. No es cualquier parecido con nuestra realidad, no es casualidad. La humanidad siempre hemos funcionado así y seguramente seguirá hasta el fin de los tiempos. Este pues era un hombre enamorado del Señor, del servicio, y en el momento en que él estaba, eh, eh, sufría mucho porque en esa sociedad pues vivía en medio de la violencia, de la injusticia, de la idolatría, la miseria, la destrucción, las maldades, la inmoralidad, o sea, había todo lo de lo que nos podemos doler. Y él oraba y le preguntaba al Señor, y él sentía que el Señor no le respondía, como que él estaría sintiendo que Dios se le había vuelto como sordo, ¿será? Nosotros muchas veces, por eso digo que cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Nosotros cuando estamos en los dolorosos, ahí sí, corremos y nos acordamos que tenemos un Dios grande, un Dios lleno de poder, un Dios que todo lo puede, un Dios que me ama, que todo eso, pero cuando yo lo invoco, cuando yo lo llamo, cuando yo lo necesito, es como así. Señor, estoy en esta angustia, en esta agonía, por favor, ayúdame, sácame del atolladero y ya, como, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Si yo hablo contigo, si yo oro, si yo voy a la Eucaristía, o sea, las cosas que toda esta semana, todo lo que nos ha hablado Norman y las enseñanzas de los últimos tiempos tienen mucho que ver con esta palabra de hoy en particular. Que nosotros
nos dedicamos a pedir, a quejarnos, pero nos olvidamos un poquito de dar. Y no es que esté diciendo yo que somos tacaños con el Señor, sino lo que vuelvo y digo, estamos en los dolorosos y entonces empezamos a llamar al Señor y como a cuestionar qué pasa, por qué no me ayuda, por qué no me escucha, por qué permite, ¿cierto? Como si lo estuviéramos acusando a él de nuestras cosas. Así le pasó a Habacuc, de, de, de rodillas se postraba ante el Señor para pedir respuestas de por qué estaba sucediendo y sobre todo hasta cuándo. Y como que no sigo viendo el mal y que no pasa nada, Señor, tú no vas a hacer nada. Él estaba pues preocupado porque el mal parecía crecer y crecer, pero de pronto en el momento, digo yo que menos lo espera, el Señor le habla, le revela de manera profunda, diciéndole que tarde o temprano su justicia se hará manifiesta, pero debe ser por su fe. Y él tiene que transcribir esto en tablas para dárselo al pueblo, ¿no? El profeta comprende la respuesta de Dios que invita a la paciencia y a la confianza, que es una de las palabras que utilizaron mis hermanas hoy, digamos, Gracielita en particular, nos habló de la confianza. Eh, María Nancy, por ejemplo, sabe o también enfatizó que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y que la palabra del Señor es dulce, pero no como, como nos gusta a nosotros, ¿no? La palabra del Señor es dulce si la sabemos interpretar, si la dejamos llegar como el Señor quiere, porque igual aquí el Señor le dice a Habacuc que la historia seguirá su curso, o sea, las cosas se tienen que dar porque se tienen que dar y tiene que suceder así porque es su voluntad, porque es parte del camino que nos lleva a Él. Y entonces nos devolvemos al Santo Evangelio, donde ya el Señor se disgusta, ¿no? Cuando sus servidores le dicen, pero qué, Señor, nosotros hemos hecho pues lo que hemos aprendido, pero como que no funciona, como que no podemos. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó aquí? Y pues mi Señor Jesús, que ya sabemos que es todo amor y perfección, pero que cuando tiene que corregir, corrige. Y sabemos que Él habla fuertecito. Nosotros sabemos que el Señor, siendo hombre, por eso se hizo hombre, ¿no? Para sentir todas nuestras debilidades, pero también para enseñarnos a tener sus fortalezas, su sabiduría. Y pues el anhelo del Señor es que lleguemos. Siempre les decía a ellos, ustedes podrán hacer no solo lo que yo hago, sino mucho más, pero que necesitamos fe, porque por su poca fe es que no sucede lo que quieren y les hace que en la Sagrada Escritura, pues el, el, el árbol del granito de mostaza se pasea esa enseñanza, porque el granito de mostaza, pues ya sabemos que es una cosita chiquitica, chiquitica, pero el árbol cuando crece y coge su fuerza es una cosa impresionante. Entonces, así les habla el Señor Jesús a ellos, así nos habla a nosotros. No basta también, como lo ha dicho Norman, como lo repite Nancy, no es solo correr y que yo voy a mi Eucaristía todos los domingos, no, que yo rezo mi Santo Rosario,
y que ya con eso tuve. También lo enfatizaron ustedes. Digamos, como lo dice Ruthcita, el encuentro personal con el Señor, a no tener miedo. Después de que dejemos que Jesús obre en nosotros, porque Él no es que no esté, Él siempre está ahí. Pero si nosotros estamos llenos de miedos, de dudas, si nuestra fe es tan débil como un palillo de dientes que le hacemos así y se quiebra, pues no pasa nada. No importa que pasen carros y carretas, nosotros si estamos aferrados al que es, que sabemos que es el Señor Jesús, que es Dios, que es Rey, que lo dio todo por nosotros, aspirando a que nosotros tengamos esa misma, ese perrenque, se diría en el argot popular, esas ganas de ganarle a la adversidad. Y no es que sea fácil, pues, y eso también se dice con mucha frecuencia. Ay, no, que porque estamos aquí y que happy, happy, que a mí no me pasa nada, no. A veces entre más entregados los ataques son más fuertes, porque el envidioso pues, nos quiere derribar y cuando le arrebatan un alma, pues ese otro no sabe qué hacer. Pero nosotros sabemos de quién somos hijos y sabemos que todas las armas que el Señor nos ha entregado para los combates espirituales, tenemos su Santo Espíritu que nos da la fuerza, nos da la luz, nos da el sabor, nos da la gracia, nos da los dones, los carismas, todo, pero si nosotros no los usamos, como ha recalcado Norman tanto en los grupos en las últimas semanas y pues con toda la razón, él está satisfecho de que él hace lo que tiene que hacer, nos da lo que nos tiene que dar. Ya la decisión es nuestra. Si nosotros nos nutrimos, si aprendemos a usar lo que el Señor nos da y si lo seguimos de verdad convencidos, sabemos a quién estamos siguiendo. Sabemos que Él está enamorado de nosotros. Nosotros estaremos enamorados de Él. Aquí en esta palabra de hoy hay mucho para reflexionar en, en silencio, en ese cuarto, cuando el Señor nos invita, entre y cierra la puerta y venga, charlemos. Y nosotros entremos a esa intimidad y con totalmente desnudos, despojados de todo lo que tenemos en este mundo, hagamos ese balance, hagamos esa como digo yo, bueno, balance es la mejor palabra, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, encontremos las debilidades que dice Nancy, pues lo que hay que corregir, las falencias que ya sabemos lo que es el pecado. Tenemos claro, ahora si nosotros seguimos nadando ahí, pues ya sabemos también lo que nos va a pasar, pero si decidimos salir, tomarnos de la mano del Señor, aprendemos a vencer la dificultad y aprendemos a soportar, porque también es mucho de soporte cuando el dolor llega y no se puede cambiar, pero no nos quedemos ahí en el pobrecita yo, como sufro yo, me tengo un pesar, sino que puedo hacer, que me enseña el dolor, que me enseña la adversidad y qué bueno puedo sacar de ahí para compartir, para dárselo a los demás y que sola, que por eso existen las comunidades, porque unos a otros todos aprendemos, a todos nos da el Señor. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Entonces invitamos a Normita. Gracias, Dorita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo titularía la liturgia de hoy, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán.
Creo que el tema central es la fe, como ustedes ya lo han nombrado. ¿Cuál es el problema, digamos, así que nosotros tenemos? Y es creer que la fe es una cosa muerta, que es una cosa. Yo he procurado enseñar a mis hermanos de comunidad que la fe no es una cosa muerta, la fe es una cosa viva. Entonces, generalmente las personas creen que tener fe es como tener una cosa, es como tener una franquicia o como tener un número de contacto con alguien especial, al cual yo llamo y esa persona ya hace lo que yo necesito. Y la fe es muchísimo más que eso. Tal vez la primera pregunta que surge aquí es, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Y aquí los voy a bajar de como de una nube. Tienen fe todos los que han sido bautizados. Los que no han sido bautizados pueden tener fe, pero no todos los que no han sido bautizados tienen fe. Mientras que todos los que son bautizados tienen fe. La demuestren, no la demuestren, la usen, no la usen. A esa fe se le llama la fe infusa. Es decir, es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. Todos la tienen, todos los bautizados la tienen. Entonces, aquí rompemos un mito y es decir, yo no tengo fe o yo no tengo fe suficiente. Si eres bautizado, ya tienes fe. Ahora, ¿por qué mi fe de bautizado no alcanza para hacer milagros? Porque como la fe no es una cosa muerta, es una cosa que hay que hacer crecer. Entonces yo siempre digo que es como una planta. Es una plantica la cual usted debe sembrar, debe regar, le debe dar sol, le debe de echar nutrientes, la debe podar, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los cristianos o la mayoría de la cristiandad no entiende lo que les estoy diciendo, no lo entiende. Y creen que su fe es una cosa que la tienen como guardada ahí entre un bolsillo, entre una billetera. Es más, la gran mayoría de personas creen que fe es creer en el amuleto, en el talismán, en la mata de sábila, en la herradura, en la pata de conejo, en el billete rezado. La gente cree que eso es fe. Yo sé que en la Biblia no está lo que voy a decir y yo sé que la mayoría de los hermanitos que de pronto nos escuchan saben perfectamente lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que es la fe. Pero yo al cabo de estos años he sacado una conclusión de lo que es fe, de lo que es fe a partir de mi experiencia y de la experiencia de las comunidades. Fe es el resultado de mi encuentro personal con Dios. Repito, fe es el resultado de mi encuentro personal con Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, esa fe que he recibido en el bautismo crece, madura y puede dar fruto. Y si esa fe que yo he recibido en el bautismo la alimento con comunidad, oración, palabra de Dios, vida sacramental y servicio, pues esa fe crece más y crece más y crece más y crece más. Pero si yo no voy a un grupo de oración, a una comunidad, yo no oro, no leo la palabra de Dios, no vivo los sacramentos y no le sirvo a los demás, pues ¿cómo voy a pretender tener una fe grande, una fe poderosa, una fe capaz de mover montañas? No sé. Sería como tratar de soltar una llanta de camión
con un alicate. Una llanta de un camión, de una tractomula se puede soltar, pero hay que soltarla con una herramienta que sea capaz de soltar esos espárragos, esas tuercas, esos pernos. Pero si yo voy con un alicate a soltar, pues a ver. Entonces el problema no es no tener fe. El problema es no haber hecho crecer esa fe al punto que me sirva para hacer cosas grandes y maravillosas en el nombre del Señor. Otro error que la gente comete es ufanarse de su fe y dicen, uff, yo tengo una fe. No, usted no se imagina la fe que yo tengo. Si usted supiera los milagros que Dios a mí me ha hecho. Y yo siempre digo, calma, calma, cuidado, que de pronto Dios le ha dado todos esos milagros, no porque usted tenga fe, sino para que usted tenga fe, que es diferente. O sea, lo que Dios ha tratado de hacer es animar su fe, activar su fe, no sé, darle vida, darle sentido, darle fuerza a su fe. Pero pues aquí vamos a ver un poquito de cuándo la fe realmente ha crecido y cuándo la fe realmente madura, una fe madura. Esta semana hemos hablado varias veces de madurez. ¿Cuánto nos ama Dios? Que nos ha dado fe desde el bautismo, siendo nosotros bebecitos recién nacidos. Y ya nos dio la fe. ¿Cuánto nos ama Dios que a través de toda la vida ha hecho cosas grandes y extraordinarias para que tengamos fe? ¿Cuánto nos ama Dios que ya nosotros, un poquito crecidos y un poquito maduros en las cosas del Señor, podemos ver el fruto de nuestra fe? Entonces, en el Evangelio encontramos algunos elementos que pueden ayudar a hacer que nuestra fe crezca. En aquel tiempo se acercó a Jesús. Primer elemento importante, acercarse a Jesús. Miren que una cosa es decirle a la gente, deje de pecar. Y otra cosa es decirle, acérquese a Jesús. Y es exactamente lo mismo. Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. En otras palabras, ¿qué es pecado? Pecado es alejarse de Dios. Pecado es darle la espalda a Dios. Eso es pecado. Y ese pecado se manifiesta a través de muchos pecadillos, claro. Pero el pecado en sí, el verdadero pecado, es ese, haberle dado la espalda a Dios. Por lo tanto, este hombre lo primero que hace es acercarse a Dios, dejar el pecado. Lo primero que hizo fue acercarse a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quisiéramos que Dios nos diera mucha fe y quisiéramos que el Señor hiciera muchos milagros, pero no nos queremos acercar a Él. Discúlpeme. Hoy en día está pues muy de moda que compremos cosas a través de internet. Hay empresas que nos distribuyen los productos o que nos los venden y los hacen llegar hasta la puerta de la casa. Eso es cómodo, eso es muy cómodo. No tengo que ir a buscar, no, me llega a la casa. Y muchos quisieran tener esa misma fe. Señor, dame fe, Señor, mándame la fe. Mira, a mí esta es mi dirección, esta es mi localidad, Señor, mándame fe. Y el Señor dice, espere un momentico. No soy empresa de transporte de mercancías. ¿Quieres tener fe? Ven, acércate a mí. Acuérdense en lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Mira que estoy a la puerta de tu corazón. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es decir, lo primero que necesitamos es buscar tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que vamos a hacer en el campamento de jóvenes. A eso es a lo que queremos llevar a esos muchachos en el campamento, 3 y 4 de octubre, si no estoy mal. A que tengan un encuentro personal con Dios. Tengan un encuentro personal con Dios. Es eso.
¿Qué es un retiro de nueva vida? Un encuentro personal con Dios. ¿Qué es un seminario de vida en el Espíritu? Un encuentro personal con Dios. Ah, no. No, pero nosotros somos tan importantes que no, el Señor tienes que venir a mi casa, tiene que venir a mi vida, yo no tengo que ir a donde Él esté, ¿cómo así? Entonces, como ustedes lo dijeron, mis hermanitas, lo primero que hay que hacer es bajar el moño y entender que las estrategias de Dios y el camino de Dios no es el mismo camino nuestro. El Señor dijo, vengan en pos de mí, el que tenga sed, que venga y beba. El que esté cansado, que venga y yo le daré una carga suave y ligera. Entonces no hemos entendido eso. Y queremos tener un Dios a domicilio. Primera clave, acercarse a Dios. Acérquese a Dios. Hable con Él, ore y dígale, Señor, yo quiero tener una fe verdadera, una fe plena, una fe capaz de mover montañas. Acércame, dime cómo me puedo acercar a ti. Muéstrame cómo me puedo acercar a ti. Y dentro de pocos días, cuando avisemos a través de estas redes que vamos a hacer un retiro de nueva vida en una parroquia, en una vereda, en un grupo de oración, entonces vaya, asista a ese retiro de nueva vida, asista a ese seminario de vida en el Espíritu. Primera clave entonces, se me pasó el tiempo volando, primera clave es acérquese a Dios. Se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, ese de rodillas significa adorar, reconocer a Dios. O sea, yo no me puedo acercar a Dios con soberbia, con orgullo, con prepotencia. Me tengo que acercar de rodillas y de rodillas es no humillándome, no para nada, es adorándolo, reconociendo su grandeza y su poder, reconociendo que me estoy metiendo es con el Todopoderoso, con el Rey del universo. Y le dijo, Señor, con ese mayúscula, muy bien, ten compasión que mi hijo es lunático y sufre mucho. Tercera característica, y es que la fe necesita de discernimiento. ¿A qué me refiero con esto? No se trata que porque yo tengo fe las cosas tienen que pasar. Yo tengo que también aprender a discernir y saber contra qué es que me estoy enfrentando y cómo se llama. Entonces, por eso en la oración hacemos discernimiento. Venga, esta enfermedad que yo tengo, ¿es Dios que me la está permitiendo? ¿Es una bendición de Dios? ¿Es una enfermedad natural? ¿Es una enfermedad del maligno? Para ese papá, su hijo estaba lunático y era una enfermedad natural, aparentemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído, perdón, a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Tercer elemento. Entonces, cuarto elemento. El primer elemento, acercarse a Jesús. El segundo elemento, humildad. El tercer elemento, discernimiento. El cuarto elemento, comunidad. Se lo he traído a tus discípulos. Sin embargo, ellos no han sido capaces de curarlo. Estaba bien el discernimiento, pero estaba mal el procedimiento. Dios hace la obra a través del grupo de personas. Siempre que tengo la oportunidad de ir a visitar a alguien, procuro que la familia esté ahí. El esposo, la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, qué sé yo, procuro. ¿Por qué? Y yo les digo a la gente, les digo, ustedes pongan todo su amor, que yo pongo toda mi fe. Pongan ustedes todo su amor y yo pongo toda mi fe. Y el amor y la fe juntos hacen el milagro. Y he visto milagros. La comunidad es importantísimo, el grupo de oración, el que nos reunamos a orar. Si usted tiene un ser querido en su familia que está enfermo, reúnanse a orar en familia. Si usted tiene en su familia un enfermo grave, delicado, oren. Oren, ahorita se puede orar por internet, se puede orar por Meet, se puede orar por Zoom. Reúnanse a orar. Hagan comunidad, hagan comunidad, hagan comunidad. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, yo les respondo, dice el Señor. Pero luego viene el disgusto, ¿no? Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Aquí está hablando del Señor que se le acercó y de la gente en general. No está hablando concretamente de los discípulos. Ahorita le va a hablar a los discípulos. Claro. Y les dice varias cosas. Primero, son incrédulos. Ellos dicen creer, pero no creen. No, aquí hay un detalle muy importante.
Tal vez me voy a adelantar, pero es que se me acaba el tiempo. Fe no es creer que Dios existe. Fe no es creer que Dios está por allá. Fe es creer que Dios está acá. Colosenses, 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Fe es creer que Dios está en mis labios. Fe es creer que Dios está en mis manos. Dios está en mis manos. Tal vez el problema no era de los discípulos, tal vez el problema era de la gente. Bueno, tráiganmelo. Jesús increpó al demonio. Mire que aquí no era una sanación nomás, era una liberación. Eso es discernimiento. Entonces hay que discernir si esto es una sanación, es una liberación, si tiene un propósito de Dios, si tiene un propósito para la familia, para la persona, para la iglesia, para la comunidad, hay que discernir. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Y aquí viene el regaño para los discípulos y tiene una razón bien lógica. Les contestó por su poca fe. Pero ¿qué pasa? Estamos leyendo Mateo capítulo 17, versos 14 al 20. Y en los versículos del 1 al 9, Jesús se les había transfigurado, se les había mostrado, se les había revelado, había tenido con ellos una teofanía. Al que pida más que le piquen caña. Ellos ya habían tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo, y no el Jesucristo carnal, no el Jesucristo humano, no el 100% hombre. Ya habían conocido al 100% Dios. Y sin embargo, mis hermanos, les faltaba fe. Repito, porque ellos tenían la fe puesta en que Él iba a hacer el milagro, no en que Él pudiera hacer el milagro a través de ellos. Y eso le pasa a mucha gente. Señor Jesús, yo creo que tú puedes hacer el milagro. Y el Señor le dice, sí, pero lo quiero hacer a través tuyo. A través tuyo. Entonces la verdadera fe va creciendo hasta llegar a ser una fe carismática. Y esa fe carismática no es la que piensa solamente en uno, en los milagros que yo quiero que Dios me haga a mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. No, no se trata de mis milagros. Se trata de los milagros que Dios puede hacer a través mío, a través nuestro. Eso es. Una cosa es la fe del papá, otra cosa es la fe de los discípulos. Los discípulos tienen que tener una fe carismática, tienen que tener una fe carismática. Es decir, tienen que tener una fe capaz de ir más allá de la incredulidad de este pueblo, de la incredulidad de este papá, de las dudas de este papá. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que tengamos, una fe carismática, que sea capaz de hacer cambios en nuestras vidas, pero que sea también capaz de hacer cambios en las vidas de los demás, de las sociedades, de las comunidades en las que habitamos. Es ahí donde hacemos iglesia, es ahí donde hacemos patria. Por su poca fe, en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, trasládate de aquí hasta aquí, desde allá hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de tener una fe verdadera, una fe grande. Repasen ustedes la primera lectura y den cuenta que Dios es bueno y que siempre quiere estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Amén, Normita. Muchísimas gracias a su merced. Entonces, con el favor de Dios, con su divina misericordia hacia nosotros, vamos a cerrar en oración, amado Padre. Te damos las gracias, Señor, por hablarnos, por acompañarnos, por instruirnos, por tocar nuestra vida integral, Señor. Y vuelvo y digo, pedimos tu Santo Espíritu para que nos dé la fuerza que necesitamos, las ganas y el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que por medio Para de que nuestra fe también bendiga a los demás, para que esa fe que nosotros podamos poner al servicio del Señor, de ese fruto agradable que el Señor quiere en cada uno. Amén. amén. para que por medio del Espíritu Santo sea ese amor grande, ese infinito, y hagamos sentir esa fe, pero esa
fe viva en nosotros. Amén. Amén. El Señor nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su persistencia a esta hora del día para tener nuestro encuentro personal con el Señor, y les seguimos recordando nuestros grupos de oración y formación de manera presencial que tenemos dentro y fuera de la ciudad de Bogotá, los lunes en Subia y Fusagasugá, miércoles Aguas Claras y San Cristóbal Sur, viernes Arborizadora Alta y Bosa, sábados en el norte y domingo Grupo Juvenil en Arborizadora Alta y San Cristóbal. También les seguimos invitando, si quieren conectarse con nosotros de manera directa para la liturgia de la palabra 8 de la mañana, aquí está el código del Google Meet, o a las 3 de la tarde el Santo Rosario. En estos días los estamos invitando al campamento juvenil que será en octubre 3 y 4, para que motiven a sus jóvenes, que si no tienen niños para enviar, pero tienen los medios, pueden apadrinar un niño de manera total o parcial. Aquí tenemos dos números de WhatsApp, el 306-77-30-27 y el 304-583-7111, donde los pueden inscribir, donde les pueden dar los informes que tienen que ver con este tema en particular. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, muchísimas gracias. Ay, perdón, me estaba olvidando. Y para darle las gracias también a nuestros hermanitos que hacen su ofrenda amorosa a la cuenta autorizada de Nequi 301-55-121-61. El Señor les bendiga y les multiplique al 100 por 1. Esto lo pueden hacer, como digo, en esta cuenta o en los grupos presenciales. Igual todo es para la obra, para expandir la palabra del Señor. Muchísimas gracias y Dios mediante nos escuchamos 3 de la tarde y para el Santo Rosario. Love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive.